Vamos a exponer en este caso el esquema del tema 63, los dominios públicos especiales, los aspectos esenciales de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carreteras y costas y el patrimonio nacional. No es un tema difícil, pero es un tema muy largo y el problema principal que plantea este problema es qué expongo de cada uno de los dominios públicos para que le sea suficiente al tribunal sin quedarme corta, pero sin que me falte tiempo. Bueno, teniendo en cuenta que no se nos puede olvidar el patrimonio nacional, ¿eh? Bueno, vamos a ver los dominios públicos especiales. Como noción podemos decir que son aquellos dominios públicos que por razón de su contenido, de su ubicación, de su aprovechamiento, del objeto, etcétera, están sometidos a una regulación especial que está contenida en unas leyes especiales de la parte o de la llamada parte especial del derecho administrativo. Más que leyes especiales, es leyes de la parte especial del derecho administrativo. Vamos a empezar con el primero de los dominios públicos específicos, que es el de las aguas. El régimen jurídico está recogido en la Ley de Aguas y en el Reglamento del Desarrollo. Consideramos como dominio público hidráulico las aguas continentales, los cauces, los lechos, los acuíferos y las aguas desaladas, se entiende una vez que están almacenadas ya desaladas, claro, porque si no son dominio público marítimo terrestre. Bueno, respecto del aprovechamiento, pues tenemos una nomenclatura que se asemeja bastante a la normativa local. Vemos el uso común general, ya sabéis que en la normativa local distinguen por un lado el uso común del uso especial y de otro lado el uso general del uso especial y de otro lado el uso común, el uso intensivo y el uso privativo. Y entonces combinando estos dos criterios, dos series de criterios, por decirlo de alguna manera, pues vamos obteniendo distintos tipos de aprovechamiento. El primero, el uso común general. Ya sabéis que la diferencia entre general y especial es que sea acorde con el fin del dominio público. El común, ya sabéis que es aquel que no supone un uso intensivo y que no altera el caudal, que no altera la calidad del agua, que no impide el uso de terceros, no supone ninguna alteración en general. Dicho de modo rápido, no supone ninguna alteración del dominio público. Entonces, el común general no requiere de ningún tipo de autorización ni de ningún tipo de concesión, faltaría más. El B es el común especial. Aquí lo que se produce es un uso intensivo y además que puede o no corresponderse en mayor o menor medida con el uso propio del dominio del que estamos hablando. Al ser especial, esto requiere de una declaración responsable que varía además. Una declaración responsable podría llegar a ser una autorización en función de la intensidad de lo que del uso que pretendamos hacer. Al ser un uso intensivo, pero no exclusivo ni excluyente, no impide el uso por terceros. Y después tenemos el privativo, que es el exclusivo y excluyente, que este ya requiere concesión. Esto ya sabéis cómo funciona. El documento de concesión, pues el plazo, las condiciones, el control, el régimen económico, las garantías. Esto ya sabéis cómo funciona. Aquí habláis de lo que podáis en función del tiempo. Planificación hidrológica, pues yo he distinguido dos aspectos de la planificación hidrológica por tiempo y porque me son más fáciles de recordar. Primero, el plan hidrológico de cuenca. Esto se realiza por el gobierno, se entiende mediante Real Decreto, que es lo que tiene el gobierno, potestad reglamentaria. Se entiende que, claro, el ámbito es una cuenca hidrológica. Y luego tenemos el plan hidrológico nacional, que este va por ley. Montes. La regulación está en la Ley de Montes y en el Reglamento de Desarrollo. La noción es aquella sección de tierra en la que vegetan especies forestales, exceptuando los campos de terrenos agrícolas de propiedad privada, porque yo no lo sé, no soy especialista, pero podría haber terrenos de propiedad pública que tengan un uso agrícola, no lo sé, no creo que no. Que no son los comunales es otra cosa, porque los comunales tienen un uso agrícola, pero primero pertenecen solo a las entidades locales y además su uso no tiene por qué ser necesariamente agrícola, puede ser también ganadero. Es para, bueno, paro porque si no, no hago el esquema.
Y también se exceptúan los terrenos que tienen la calificación de urbano. En un principio podemos encontrar que cerca de un monte o incluso en los linderos de un monte hay un terreno que aparentemente es monte porque vegeta en especies forestales y parece monte, pero como va a ser objeto de actuaciones de urbanización, tiene la calificación de urbano. Entonces, bueno, pues esto es jurídico, más que de vista, se distingue de forma jurídica. Clasificación, pues en función del régimen jurídico tenemos los demaniales, que son los de titularidad pública, afectos, por ley, además. Ojo con los comunales, que ya os he explicado que tienen carácter de dominio público, pero solo pueden pertenecer a las entidades locales, y de hecho pertenecen a las entidades locales, pero su uso está regido ya no solo por la ley de bases que establece las bases, sino por las ordenanzas posteriores que regulan cómo se gestionan estos terrenos. Luego están los montes de carácter privativo, ya sabéis lo que es de carácter privativo, y luego los de propiedad privada. Los de propiedad privada es propiedad privada, entendido en sentido estricto del Código Civil y en el sentido estricto del artículo 33 de la Constitución. La propiedad privada y la herencia, vale. Esto no está sometido a ningún tipo ni de autorización ni de no autorización, salvo que contenga especies forestales o animales protegidas o con un régimen especial de protección o de declaración de especie ¿cómo es? De extinción y cosas de estas, en los que ya pero aquí es el uso, es decir, el régimen jurídico sigue siendo de propiedad privada. Lo que ocurre es que no puedes, yo esto lo he visto en la realidad, no puedes talar según qué árboles, porque son especie protegida, no puedes, y además te controlan, ¿eh? O sea, no creas que esto es de... Esto yo lo he visto en la práctica. Es un terreno de propiedad privada donde hay una especie que es protegida, una especie de palmera concreta que es protegida, y ojo porque la talas y vienen, ¿eh? O sea, tienen los de catastro, que son los que tienen los helicópteros, vienen y te sancionan. Y la sanción es gorda, ¿eh? Después, minas, tenemos la regulación que se hace por la ley de minas y el reglamento de desarrollo. La noción es todos los yacimientos minerales y demás recursos geológicos que estén en territorio nacional y en el lecho del mar territorial. La clasificación, pues se clasifica en 4 secciones y en función de la sección, pues tiene un uso y unos requisitos para su uso o explotación. Sección A, aquellos yacimientos minerales o recursos geológicos de escaso valor económico. La sección B son las aguas minerales, esto ya veremos después cómo se gestiona. La sección C son yacimientos minerales, no entiendo muy bien a qué minerales se refiere, porque el carbón está por otro lado, el carbón se regula por otro lado, pero bueno, no sé qué minerales, no sé, es que no caigo ahora mismo, qué minerales son fruto de explotación que queden todavía en las minas. No, aquí ni hay oro, ni plata, ni nada de eso. Y la sección D está creada por la ley 5480, acoge el carbón, o sea, lo que es el aprovechamiento del carbón, minerales radioactivos, que per se ningún mineral es radioactivo salvo que se le haga un tratamiento específico, y elementos o yacimientos o recursos que se consideren útiles para la seguridad o la defensa nacional y por lo tanto están dentro de la sección D. El aprovechamiento, pues la sección A se requiere una autorización de explotación, dado que tiene escaso valor económico. La sección B primero requiere la previa declaración de condición mineral, bien para el consumo humano, agua para el consumo humano o agua para de condición mineral mineromedicinal, que se dice, ¿no? Para baños y estas cosas. Y una vez que se tiene esta declaración, lo que se puede obtener de la administración pública es un derecho preferente de aprovechamiento, es decir, un uso intensivo o preferente, pero en ningún caso excluyente. Después tenemos el C y el D, que aquí no se permite ningún tipo de uso, ni ningún tipo de explotación, ni ningún tipo de nada más que se conceden permisos para
exploración o investigación o estudios, pero el uso uso ni explotación. Luego tenemos carreteras, que se regula por la ley de carreteras y el reglamento. El concepto es aquellas vías de dominio público, ya se está estableciendo que el firme en sí mismo ya es dominio público, y uso público, proyectadas, construidas y señalizadas preferentemente, ojo con lo de preferentemente, para el uso de vehículos automóviles. O sea que todavía se puede ir con caballos, y de hecho hay zonas de España donde se va con caballos por las carreteras. Tipología. Pues esto yo lo he mirado a ver si se había modificado la ley de carreteras en virtud de lo de la extinción de las concesiones, pero yo no he visto ninguna modificación en la ley de carreteras. De momento, si alguien la ha visto, pues agradecería que nos lo contara, porque yo soy muy despistada y se me puede haber pasado. En principio distinguimos las autopistas, las autovías, las carreteras multicarril y las convencionales. Ya sabéis, los que tenéis carnet de conducir, que esto, la distinción entre las multicarril y las convencionales y todo esto, pues va en función de si tienen arcén, si no tienen arcén, si son varios carriles en un sentido o en otro, en fin. La titularidad se refiere titularidad en virtud de competencia territorial. Y el cuarto, uso y defensa. Aquí vamos a ver. Primero tenemos, esto no es difícil, pero no se puede confundir y mucho menos con las costas. Tenemos la zona de dominio público. La zona de dominio público está constituida por el firme en sí mismo, más una franja de 3 metros para carreteras convencionales y multicarril y 8 metros para autovías y autopistas, donde siguen teniendo la consideración esta franja. A ver, esta franja está medida, se supone que está medida desde la línea externa en perpendicular. Esto es un poco complejo, esto para los de matemáticas se les da mejor. Y si no, iros a la ley, que allí lo explica bien. Está medido en perpendicular desde el extremo, desde el borde del firme, o desde el borde del firme y el arcén, creo recordar. Es el borde del firme y el arcén. O sea, el borde del firme, porque el arcén no deja de ser firme. Bueno, pues esta franja es dominio público, y como dominio público, pues solo requiere usos específicos para la seguridad vial o para el dominio público de lo que es la circulación de vehículos, y mediante autorización o concesión en virtud del uso que se vaya a hacer. Después tenemos, en segundo lugar, la servidumbre. Se me ha quedado a medias. Esta es la servidumbre de esta era la servidumbre de ocupación. Hay una servidumbre de 8 metros es una franja. A ver, se extiende a partir, contando en perpendicular, a partir de la línea donde termina el firme, una franja de 8 metros en ya sabéis, en las convencionales multicarril, 25 en el resto, donde previa autorización solo caben usos compatibles con la seguridad vial. C, tenemos la zona de afección, que es una franja medida igual que las anteriores de 50 metros o 100 metros en función, ya sabéis, de lo que he explicado antes, donde queda afecta, ¿vale? A una serie de usos muy concretos. Y luego, quizá la más importante, la línea de edificación se extiende en la misma forma que os he contado anteriormente, 25 metros, 50 metros, donde está prohibida la construcción de la edificación de cualquier tipo, a menos que estemos hablando de usos para la seguridad vial o gasolineras, este tipo de cosas. Ojo con esto, porque puede ocurrir que la edificación sea previa a la carretera. Entonces se tome una franja concreta del terreno. Esto suele ocurrir en zonas donde hay chalés con terreno. Entonces, lo que se hace es que se toma una franja del terreno, pero no se expropia, se expropia una franja de terreno, pero no se expropia la casa, digámoslo así, para no dejar a la gente un poco, pues, no sé, sin vivienda, ¿no? Entonces, aquí sí que es muy posible, no es muy posible, no, es que no se respetan ni los 25 ni los 50 metros.
¿Pero por qué? Porque la casa estaba antes que la carretera. Y no se ha querido tampoco dejar al titular del predio, que además es titular de la vivienda, no se le ha querido dejar sin vivienda. Pero aquí solo se permiten ya funciones de mantenimiento. No se puede construir nada nuevo y solo funciones de mantenimiento. Costas. Esto se regula por la ley de costas y el reglamento. Entendemos por costas todo lo que es el dominio público marítimo terrestre, acordados del artículo 132 de la Constitución, concretamente el punto 2, más la ribera marítima, entendiendo por tal la zona marítimo terrestre, el mar territorial, las aguas interiores que sean de mar, es decir, hay que distinguir entre un lago, que es un agua interior de dulce, de aquellas zonas o aguas de mar que se introducen en la tierra y que siguen siendo salinas o saladas y que siguen siendo dominio marítimo terrestre. En este caso, de las aguas interiores no solo son el dominio público, sino que el dominio público también es el lecho y el subsuelo de estas aguas que entran en la zona terrestre. Bien, y además los recursos naturales de la zona marítimo terrestre y de la plataforma continental. Limitaciones de la propiedad. En principio tenemos el dominio público marítimo terrestre, que este es inembargable, inalienable, imprescriptible y no se puede ocupar de ninguna de las maneras. Lo que es el dominio público marítimo terrestre, estrictamente hablando. Luego tenemos una servidumbre de protección que recoge una franja de entre 20 y 100 metros que se mide desde la línea más alta a donde llega el agua en la costa, es decir, desde donde está la marea alta. Esto está muy bien explicado en la ley, yo es que me explico peor, donde se permite un uso común general sin autorización. Es decir, generalmente esto admite cultivos, pero nunca cerramientos. Después tenemos un uso intensivo. Si se quiere hacer un uso intensivo en esta franja, en esta servidumbre de protección, se requiere autorización y luego te la dan o no te la dan. Después tenemos una servidumbre de tránsito, que es una franja de 6 metros, tierra adentro. Esta es medida perpendicularmente, en paralelo a la línea de costa. Es una franja de 6 metros desde que termina la línea de agua de la que os he hablado anteriormente, y es una zona que debe quedar permanentemente expedita para el uso peatonal, para el paso peatonal. Y luego tenemos la servidumbre de acceso, que esta es en perpendicular a la costa, que recae sobre aquellos predios colindantes con la zona marítimo terrestre y que en principio no tienen una medida fija, sino aquella que se precise para poder o permitir el acceso al dominio público marítimo terrestre. El acceso debe ser público y gratuito y no se puede vallar, ni se puede tapiar, ni nada parecido. Y por último, el patrimonio nacional, que he intentado resumirlo aquí lo más posible. El régimen jurídico está en una ley específica del patrimonio nacional y un reglamento de desarrollo. Está constituido por aquellos bienes muebles o inmuebles que, siendo titularidad de la administración pública, del Estado, mejor dicho, se permite su uso o están, no quiero decir afectos, se usan por la persona que en ese momento ostente la corona, es decir, por el jefe del Estado en aquel momento, en el que sea, por quien ostente la corona, pero solo para funciones constitucionales. Solo se pueden usar para funciones constitucionales. Esto, su protección, administración, etcétera, está regulado por un Consejo de Administración que tiene 13 miembros. Están elegidos por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente.